Buenas tardes. En el día de hoy nos encontramos con la señora Teresa Ramírez y el señor Javier Ramírez, quienes van a responder unas preguntas relacionadas con la experiencia que ellos vivieron con la comunicación a través de las cartas. Escogí estas dos personas porque son mayores y porque tienen conocimiento del tema. Comenzaremos con la primera pregunta. ¿Recuerdan ustedes cómo eran los medios de comunicación en las generaciones anteriores cuando no existían las redes sociales? Sí, Daniela, nosotros vivimos esa experiencia a través de las cartas. Nos comunicábamos con muchas personas, especialmente con nuestros amigos, con nuestra familia, y si estábamos en el ámbito laboral, cómo nos comunicábamos también con nuestros superiores. Era una de las formas. También estaba el teléfono y el telegrama a nivel empresarial o a nivel personal o a nivel familiar, pero teníamos otros medios como la radio, la televisión y la prensa que permitía la comunicación en el resto del país. Sí, hermanita, eso es muy cierto. Esas eran las formas de comunicaciones que teníamos en nuestra época. Y una de ellas eran las cartas que le enviábamos a nuestras novias. Y uno de los inconvenientes que teníamos era el tiempo de respuesta de esas cartas que enviábamos. Hoy en día, pues es diferente. Vamos con la segunda pregunta. ¿Utilizó, ¿Utilizaron ustedes las cartas como medio de comunicación desde el ámbito personal, familiar y laboral? Sí lo utilizábamos porque era la forma que nosotros conocíamos, era lo que estaba en ese momento para podernos comunicar con nuestra familia, con nuestros amigos o con los superiores si estábamos en el ámbito laboral. Esta forma era la que conocíamos en el momento, no teníamos las redes sociales que se manejan hoy en día. Sí, efectivamente, hermanita, porque nosotros teníamos como vivíamos fuera de nuestro pueblo, pues efectivamente debíamos utilizar estas cartas para comunicarnos con nuestros padres y nuestros amigos. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cómo evolucionó la comunicación y si las cartas continuaron utilizándose? Bueno, sí, lógicamente que la comunicación ha venido evolucionando desde hace muchos años, porque en la época en que cuando estábamos en la universidad, empezamos a utilizar el computador como un medio dentro de la universidad, pero no en nuestros hogares. Las cartas siguieron utilizándose a nivel familiar, especialmente porque no teníamos este medio en nuestras casas, entonces continuábamos con lo que habíamos aprendido inicialmente. Pero la tecnología incursionó de una manera significativa, especialmente en la parte laboral. Llegando ya a la tecnología, primero llegó a las empresas, como dice mi hermanita, pero efectivamente no habían llegado todavía a nuestros hogares. Entonces, ¿qué tocó hacer? Seguir utilizando nuestras cartas para comunicarnos con nuestros padres, nuestros amigos, nuestras novias, hasta que esto siguió evolucionando Sí. significativamente. Bueno, vamos con la cuarta pregunta. ¿Era fácil para las personas poder comunicarse por medio de las cartas? Era fácil comunicarse. El problema estaba, como lo había mencionado Javier, en que la distancia no permitía que esta comunicación llegara oportunamente. O eran muchos los días para poder recibir comunicación con las personas que nosotros queríamos hacerlo. ¿Por qué? Porque también las vías no eran fáciles, el transporte de la comunicación tampoco era fácil, por eso hoy en día nos parece o somos partidarios de que la tecnología es muy importante desde la casa hasta las empresas. Efectivamente, existía el riesgo que las cartas se perdían en los trayectos cuando eran estos trayectos muy largos. Entonces no llegaba la información oportunamente para tomar una decisión importante. Bueno, vamos con la quinta pregunta. Dice, ¿guarda aún alguna de las cartas las cuales empleaba para comunicarse? Sí, aún guardo algunos recuerdos, especialmente las cartas que se escribía a los que hoy son nuestros esposos, que en ese momento eran nuestros novios, porque se utilizaba una serie de papeles muy bonitos, papeles que tenían
que lo se llamaban esquelas, y guardo ese recuerdo de mi juventud. Todavía mantenemos esas cartas, inclusive yo, aunque ya en esta época pues estoy casado, tengo mis hijos, aún conservo esas cartas porque en esas cartas expresaba uno todo el sentimiento hacia a esa persona. ¿Qué tal el trabajo? Vamos por la sexta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la comunicación por carta y la comunicación por las redes sociales? La forma, es decir, la diferencia es grande porque había muchas dificultades para la comunicación por carta, mientras que hoy a través de las redes sociales tú envías un comunicado y a los 5 minutos o menos ya lo tiene la persona con quien nos queremos comunicar. Si es con nuestros hijos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, es exactamente igual. La comunicación es veloz, lo que no vivimos nosotros en nuestra juventud. Sí, la comunicación en este momento, pues la diferencia es abismal y puesto que la comunicación ahorita se hace en línea, entonces la información nos llega a hoy, en este momento, en este instante, tenemos toda la información. Bueno, vamos con la séptima pregunta. Las cartas transmitían emociones. ¿Creen ustedes que eso se ha perdido con la creación de las nuevas tecnologías comunicativas? Pienso que es una evolución más que perder, porque en todos los momentos y en todas las situaciones de la vida se evoluciona. Esto quiere decir que no es que se pierda la emoción, lo que se pierde es la forma de transmitir esa emoción. Pues yo creo que se ha perdido algo de esas emociones cuando uno escribía una carta. Prácticamente eran unos poemas que uno escribía e inclusive cuando recibía algunas cartas la novia venían con los labios pintados, pero era emocionante, aunque ahora se hace tecnológicamente, pero uno sentía a la persona en ese momento. Vamos con la octava pregunta. ¿Cómo ha evolucionado la comunicación a través del uso de la carta hasta nuestros días? La evolución ha sido significativa, porque hoy en día, si tenemos nuestros familiares ausentes, especialmente en otros países, nos podemos comunicar en menos de 2, 3, 4, 5 minutos, saber de ellos o a través de nuestra parte empresarial o laboral, cuando nuestros jefes no se encuentran en el país y quieren que se les devuelva una información en el menor tiempo posible. Esto hace que hoy en día evolucione todo, no solo la comunicación, sino también la parte, como dije antes, la parte empresarial y por supuesto la parte familiar. Bueno, la evolución ha sido muy importante puesto que en este momento la tecnología ha ayudado muchísimo a las comunicaciones, ya que mis hijos en este momento se encuentran fuera del país y nos podemos comunicar de forma virtual, de forma directa, de forma instantánea y comunicarnos casi en vivo y en directo, viéndonos de cara a cara. Vamos con la novena pregunta. ¿Cómo fue la experiencia de ustedes en la comunicación por medio de las cartas? ¿Escribían cartas a sus familiares, a su pareja, a sus superiores? Sí, todo lo hacíamos a través de las cartas. Lo que pasaba es que en ese momento nosotros no conocíamos cómo iba a evolucionar y pensábamos que esta era la mejor forma o la forma más rápida de hacerlo. Pero cuando incursionó la tecnología empezamos a observar que la comunicación era mucho más rápida, era veloz y con mucha calidad. Pues efectivamente, gracias a esta tecnología, como lo habíamos dicho anteriormente, nos ayudó a evolucionar en cuanto a las cartas, cómo enviar las cartas por medio de la tecnología, que eso lo hemos venido ya haciendo recurrentemente. Bueno, vamos con la última pregunta. ¿Por qué creen ustedes que las cartas son un medio de comunicación? Las cartas son un medio de comunicación porque si antes lo elaborábamos a nivel manual y hoy a nivel tecnológico, sí expresan lo que cada uno quiere manifestar, ya sea desde lo sentimental o desde lo laboral. Las cartas seguirán utilizándole por toda la eternidad, de aquí hasta el final, puesto que ahí es donde uno expresa todo, ya sea un sentimiento hacia una persona
o desde el punto de vista comercial o ya sea familiar.